Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Buscando Respuestas. Hoy con un tema de mucha actualidad y muy importante para tocar a esta hora, y es el conflicto que se viene viviendo a nivel mundial, ¿no? Pusimos en el título La Tercera Guerra Mundial. Y vamos a analizar realmente qué está sucediendo según la visión y la investigación de la mesa de trabajo y por supuesto con la participación de todos ustedes en el chat. Presento a la mesa de trabajo, estamos con Neil Barrios, con Juan Manuel Pombo y con nuestro amigo y compañero Ronald, que nos visita desde España. Ronald, bienvenido. Hombre, Salim, muchísimas gracias por la bienvenida. Juan Manuel, Neil, un saludo para ti, para toda la audiencia que hasta ahora se conecta, y encantado de estar nuevamente aquí, profundamente contento y con toda la motivación del mundo para volver a participar aquí en el programa. Y sobre todo con este tema tan importante de actualidad, ¿no? Como el que vamos a tratar hoy. Qué bueno tenerte nuevamente acá, Neil, bienvenido. Hola, Salim, hola muchachos, bienvenido, Ronald. Gracias. Hace rato no estabas con nosotros por acá. Saludo a todos los oyentes y televidentes, ya estamos en radio, Santi. Y bienvenidos a este tema, como dice nuestro compañero Ronald, de actualidad muy importante, y sin duda alguna que hay muchas preguntas que nos hacemos alrededor de los acontecimientos que estamos viviendo como humanidad. Interesante. Bienvenido, Juan. Hola, Salim. También una bienvenida a nuestro compañero Ronald, que hace tiempo no compartíamos aquí en la mesa de trabajo, Neil, y ya todos los que se encuentran reportando sintonía y están también ahí escuchándonos por RCPC. Vamos a estar analizando un poco de fondo este tema de actualidad y también escuchando sus opiniones y pues tratando de responder sus preguntas de acuerdo a la visión de la mesa de trabajo, y también vamos a ver qué nos dice la profecía referente a este tema. Claro. Eso nos va a servir mucho para ubicarnos y para darle una dinámica muy importante a este programa. Bien, Tercera Guerra Mundial es lo que muchas personas pues creen que es lo que está sucediendo o lo que está empezando con la situación entre Rusia, la OTAN, la Unión Europea, Ucrania y todo lo que en noticias desde ya hace varias semanas, ¿no? Recuerden que hicimos un programa también en este formato hablando sobre las tensiones, pero todavía no había ocurrido ninguna escalada militar, ya ocurrió, y bueno, eso es lo que queremos analizar con ustedes. Así que bueno, vamos a empezar, muchachos, contextualizando un poco sobre lo que viene ocurriendo, y para eso, bueno, nuestro experto en geopolítica internacional, Juan Manuel Pombo. Juan Manuel Pombo. El de las noticias todos los días en Visión Noticiosa. Sí, bueno, primero que todo, entender que el formato de Buscando Respuesta depende mucho de ustedes, ¿no? De la interacción que tengan con nosotros en el chat, y allí se va conduciendo de alguna forma el programa. Y también decir que el tema de Buscando Respuesta no solamente es que nosotros tengamos acá todas las respuestas a sus dudas, sino que en esa interrelación en el chat podemos entre todos respondernos. Como en otras oportunidades ha ocurrido, mientras estamos haciendo el programa, los oyentes y televidentes ahí mismo van interactuando. Bueno, en este momento estamos viviendo una situación que abarca pues toda la atención mundial, sobre todo porque aquella amenaza de iniciar un conflicto entre Rusia y Ucrania no parecía presentarse definitivamente, porque en otras ocasiones siempre se había recurrido a esa vía diplomática y se habían llegado a algunos acuerdos, o por lo menos postergar un enfrentamiento que realmente empezó en el año 2014. Sin embargo, las advertencias de lado y lado no fueron escuchadas, y hace solamente 2 días Rusia decidió llegar primero a las 2 regiones que había reconocido como repúblicas independientes, y de allí partió a hacer una serie de intervenciones militares para diezmar militarmente pues la defensa o el ataque que podría tener Ucrania contra ellos mismos. Mientras eso ocurría, por supuesto, la reacción de Occidente en el sentido de grandes y fuertes sanciones, sobre todo económicas y financieras, a Rusia, que sin duda alguna podrían entonces de alguna manera invitar al señor Putin a seguir apretando para lograr rápidamente lo que él desea para esta región. Sin embargo, pues nosotros acá en el programa Buscando Respuestas podemos analizar este tema
desde la geopolítica internacional, desde el tema militar, desde el tema... Pero sabemos que en el tema nuestro fuerte es el tema profético, y muchas preguntas se nos han hecho en los chats de que si esto corresponde pues ya al inicio definitivo de una tercera guerra mundial. Y esa es la idea, ¿no? Que con las preguntas, los aportes que ustedes vayan haciendo, porque sé que es un tema de actualidad y últimamente han salido muchísimas noticias, es lo que surge, ¿no? La necesidad de saber qué está ocurriendo, la necesidad de pronto escuchar una opinión distinta a la de los medios de comunicación, y bueno, para eso estamos aquí entre todos, poder construir mayor certeza. Muchachos, ¿tienen algo para aportar, Ronald? Bueno, yo diría algo, ¿no? Y es que nosotros en este plan o en este programa que nosotros estamos haciendo, no pretendemos ser profetas de lo que va a venir. Eso, estamos alejados completamente de eso. Y lo que sí hacemos es analizar profundamente las realidades y compararlo con lo que la misma profecía nos dice. Y allí es donde nosotros y todos podemos hacer ese ejercicio para permanecer siempre objetivos. Hay que también tener en cuenta que nosotros estamos en un sector del planeta muy atacado también, pues por su geografía, por Occidente, y asimismo se convierte la prensa. Hay actualmente muchas noticias que no son tan reales, están alejadas completamente de la situación que se está viviendo allá, y es bueno también tener las dos caras de la moneda, porque y eso nos lleva a desesperarnos y a tomar muchas malas decisiones. Entonces es importante saber comparar, es muy importante saber también leer la prensa, leer las noticias y sacar nuestras propias conclusiones. Ronald, bueno, tú viniste hace más o menos un mes desde España, pero ya hace un tiempo que las tensiones vienen aumentando. ¿Cómo se ve esto desde allá, desde Europa exactamente? ¿Cómo se percibe? Bueno, yo he tenido la oportunidad de hablar en estos días con gente que está allí, y el sentir de la gente allí pues es de preocupación. Hay mucha preocupación. Yo, por ejemplo, la gran mayoría de las personas con las que tengo contacto están en España. Tengo una hermana que se encuentra en Holanda, y precisamente esta mañana hablé con ella y estaba bastante preocupada por el tema, porque bueno, entre más cercanía tienes con esa zona de conflicto, pues la preocupación crece. Y evidentemente la preocupación es mucha, porque la gente entiende que a la hora de haber un conflicto con Rusia, la afectación no solamente va a ser allí, sino para Europa entera. A nivel... el primer afectado va a ser Europa. Rusia, o Europa en este caso, depende mucho de Rusia. Total. Muchísimo. Y no es simplemente tirarle bala y ya. O sea, es que Rusia tiene una gran injerencia en lo que es Europa, en su economía, ya por todo lo que le aporta. Por todo lo que le aporta. De hecho, el primer ministro o el canciller alemán, Olaf Scholz, fue uno de los más preocupados en ir a hablar con Putin, porque el gas que proviene de Ucrania, de Rusia, lo necesita bastante. Entonces, pero sí es cierto, las tensiones que pueden haber son mayores en Europa, porque cuando Putin se refiere a Occidente, pues también caemos nosotros, ¿no? Occidente es Occidente. Sí, correcto. Y ahí caemos todos los países. Sin embargo, pues las relaciones más estrechas que tiene Rusia con Europa pondría en aprietos inmediatos, sin querer decir que esto no llegue hasta acá, sobre todo porque también hay una polarización en América Latina, en América del Sur, con el tema de Maduro. Socialismo. Maduro siempre ha mostrado pues una cercanía a nivel económico, a nivel financiero, de intercambio comercial con Rusia, y ya pues expresó su respaldo ante las acciones militares que ha desplegado Rusia en Ucrania. Lo cual es normal, teniendo en cuenta que ha sido un país que le ha brindado apoyo a Venezuela. Después del bloqueo. Exactamente. O sea, que no puede tomarnos eso por sorpresa, ¿no? Pero fíjate, un país occidental bloqueado por la región occidental, ¿no? Tiene que ir hasta Oriente a buscar ayuda. Hemos hecho los dos programas anteriores, el primero en formato de Buscando Respuestas, cuando hablábamos de rumores de guerra. Y ahí comentamos las razones pues oficiales, ¿no? Las que se dicen de las tensiones. Y también en el programa pasado nuestro compañero Neil habló sobre una causa no tan conocida, que es el tema de unas pirámides en Crimea, que también puede ser parte de los intereses del conflicto, lo que puede estar ya detrás. Entonces, obviamente,
hay muchas otras razones. Está el tema de los intereses de que Rusia no quiere que más países que están cerca a la frontera con Rusia se anexen a la OTAN, porque esto le daría poder a las naciones occidentales a instalar bases militares y Rusia se sentiría cercado, ¿no? Prácticamente en sus fronteras estaría, desde su visión, pues la oposición, ¿no? Su línea contraria de la geopolítica. Muy cerca. Sí. Entonces, obviamente ahí Rusia está protegiendo sus intereses. Y son varios motivos, ¿no? Varios motivos que se pueden tocar, que podemos hablar, que se pueden explicar. Y de hecho en las noticias hay muchos medios oficiales, sabemos que hay muchos sesgados. Si usted ve los de Occidente, pues le harán ver a Rusia como el malo de la película. O Y sea, si vemos los rusos, eso pues, se va a parecer lo contrario. mucho a ver la película Rocky. Más o menos. En aquel capítulo, Sí. no recuerdo cuál fue yo creo que son seis Rocky, ¿no? Se pelea con un ruso, ¿no? Que pelea con un ruso. ¿No? Como también Los indios O a en la los pelea indios, claro. en el lejano Eso oeste. es lo que en Occidente se busca, digamos, en la línea de pensamiento y con los medios de comunicación se refuerza para que veamos el enemigo ruso. Y no diciendo esto, quiero decir que Rusia realmente es bueno y que nos hacen ver como... No, ahí ambos bandos tienen sus intereses y ninguno de ellos está peleando por el bienestar ni de los ucranianos ni del ciudadano común y corriente. Ellos pelean ahí por sus intereses. Y muchos son conocidos y otros Otros no tanto. La forma incluso en que esta gente, por ejemplo, los rusos, yo estoy seguro que si cogemos a un ruso y le preguntamos sobre qué piensa de lo que está pasando, va a tener una forma de pensamiento, de percepción de lo que está viviendo muy diferente, a la de un occidental. un occidental. Claro, así Porque es. ellos están acostumbrados, digamos que ellos no mucho tiempo en el pasado han vivido ese tipo de situaciones o parecidas, ya contrario a lo que nosotros hemos vivido generalmente, ¿no? O sea, la mentalidad Así que es. ellos tienen en ese sentido es distinta. Es distinta. Claro. Y antes de que empezara el programa estábamos hablando con Neil de las noticias y ayer precisamente un medio de estos de información entrevistó a una persona que vivía en Ucrania a preguntarle cómo estaba la situación, esperando el noticiero que le dijera pues que necesitaran ayuda humanitaria y todo esto que siempre vende, ¿no? Siempre les vende. Pero esta persona entrevistada le respondió todo lo contrario, que la realidad era otra, no era como la estaban ellos informando, sino que allá había una serie de condiciones que las mismas personas que pertenecen a esa localidad, La región de Donetsk, como le llaman. exacto, la región de Donetsk, estaban de Donbass, acuerdo, de Donbass. estaban de acuerdo con esa Intervención. militar que le hizo Rusia a Ucrania. Entonces una persona del mismo sector, pues viéndola de una manera un poco más objetiva. Y hoy acá vemos a Putin como un... Claro, es El que diablo. Tampoco lo estamos viendo de buena forma, pero lo que queremos es aclarar cómo se está viviendo la situación realmente. porque es que esto no es un conflicto que empezó hace ni 2, ni 3, ni siquiera hace 8 años. Así Esto es. es un conflicto que va mucho más atrás en el tiempo. Sí, ¿no? Bueno, mucho más atrás en el tiempo. Esto es un conflicto que puede tener, o sea, por boca de Putin, por ejemplo, esto es de casi 1000 años. Ya, Sí, en la sí. época. En la época aquella. Bien, Bueno, vamos con el chat. Sí, con el chat. Sí. Si hay alguna pregunta. Bueno, ahí ya nos están haciendo preguntas. A ver. Vamos a tocar una que vi por acá. Si nos preguntaban si la Tercera Guerra Mundial, sería la última. ¿Será la última guerra? Bueno, ahorita precisamente estábamos hablando antes de comenzar. Cuando se habla de guerras mundiales, evidentemente integra a muchos países en el conflicto. Han habido 2. ¿Por qué se catalogan así? Porque guerras ha habido siempre, porque han participado varios bandos. Normalmente son 2 o 3. Las guerras mundiales son aliados contra pues los opositores. Cuando se habla de guerras mundiales, quizás sea la última porque proféticamente así está estipulado. Una gran guerra al final del tiempo. Pero no será la última que verá la humanidad. Ahorita hablamos de la guerra de los árabes contra los judíos. Esa será posterior. Ese será en el tiempo cuando ambos líderes de los 2 pueblos surjan al mundo. El líder, el Mesías judío y el Mahdi árabe. Y esos 2 pueblos se enfrentarán al final del tiempo. Pero ya eso no es una guerra mundial. Esos son dos pueblos, ¿no? Que se disputarán esa supremacía en Tierra Santa. Eso está profetizado también. Entonces, para entenderlo, en la pregunta es, lo próximo que está por suceder
si estos acontecimientos siguen el mismo curso, porque si siguen el mismo curso es Tercera Guerra Mundial, que es lo único que podría evitar que así ocurra, que la diplomacia surja nuevamente. En este momento está quebrada. De hecho, hubo un anuncio hoy en la mañana, lo informábamos, de Ucrania, a través de Zelensky, su presidente, pidió también un canal de comunicación con Putin. Putin también lo aceptó y se van a enviar algunas delegaciones de ambos gobiernos para dialogar. Bueno, por ejemplo, tengo una noticia acá. La OTAN despliega fuerza de respuesta por primera vez para defensa colectiva. Entonces ya estamos hablando de que hay una respuesta militar de aquel lado. Sin que todavía, recuerden este punto muy importante, sin que Ucrania haga parte de la OTAN se está moviendo. Recuerden que la OTAN tiene como sentido, como razón de ser, que cualquier país que haga parte de la alianza, se sienta amenazado en su seguridad, pues ahí viene la respuesta inmediata. En este caso no, pero ya hay un despliegue y eso llama la atención. Llama la atención. Entonces, la línea hasta hoy, hasta esta hora, es de que puede seguir aumentando, incrementándose el conflicto poco a poco. ¿Cuánto tiempo? Bueno, ahí es donde debemos estar pendientes de las noticias y el desarrollo de las actividades. Entonces, se desataría una guerra de carácter primero regional y luego en la medida en que la OTAN y los aliados de Rusia intervengan, va a tener una condición mundial. A nivel mundial. Mira, aquí nos preguntan dentro de eso que estás diciendo, ¿qué pasaría si China invade a Taiwán en este momento? ¿Tercera Guerra Mundial? Allá iba. Total. Definitivamente. Si se involucran los demás, claro. Ahí sí. Porque podría... Sin Taiwán ser tampoco parte de la OTAN, pero estratégicamente hablando, a nivel geopolítico, es fundamental esa zona. Claro, que Occidente tenga esa injerencia allí. Y es que recuerden que Estados Unidos ha hecho ejercicios militares al lado de Taiwán y ha declarado Taiwán como un socio. Entonces ya ahí tocan a Taiwán y tiene pretexto Estados Unidos. Claro, definitivamente esta situación que se vive entre Rusia y Ucrania ha también desestabilizado en cierta forma toda la seguridad mundial, y eso es lo que está aprovechando China con Taiwán. Si China dice, si Rusia lo está haciendo con Ucrania, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer con Taiwán? Y ahí están también las primeras noticias sobre la injerencia del ejército chino en Taiwán. Y ahí sí se construye una guerra mundial, porque si ustedes analizan la Primera y Segunda Guerra Mundial, si bien hablemos por ejemplo de la Segunda, en la Segunda Guerra Mundial se inició por las diferencias entre el nazismo, el nacionalismo de Hitler, ¿verdad?, con la idea contraria que representaba Occidente y otros países. Pero en medio de ese conflicto base, surgieron otras diferencias que, aprovechando el ambiente de guerra, se explotaron, ¿no? Disparó, claro. Entonces puede suceder lo que tú dices con Taiwán, una China que quiera asegurar, es decir, que no llegue a la situación en la que obligó Occidente a Rusia, porque en alguna manera lo fue llevando a que reaccionara de esta manera, pueda también entonces reaccionar China antes, ¿no? Mira. Pero entonces sería, la pregunta que hace el oyente es que primero sería una guerra de estas condiciones que, escuchen bien esta parte, y eso lo hemos explicado en muchas oportunidades, una tercera guerra mundial es el pretexto perfecto para desatar en una etapa definitiva el nuevo orden mundial. Es decir, la tercera guerra mundial no está hecha para destruir a la humanidad. Entonces, ¿para qué el nuevo orden mundial? ¿Para quién sería el control total? Claro, una humanidad diezmada con graves problemas económicos. Ya, por ejemplo, está a $6 el galón de gasolina en los Estados Unidos, 6 por 4, 24 mil pesos. Sí. $6. Es bastante alto. Fuerte. Entonces, esto va a afectar duramente la economía. Si toca Estados Unidos y su dólar, hoy hubo una caída del valor del dólar en Colombia, hubo desplomes en las bolsas de valores. Significa que la afectación en Occidente económicamente es inevitable. Luego de eso, debe haber un planteamiento de solución, de pacificación. Imagínense ustedes nosotros viviendo una situación de guerra mundial, con toda la desesperación que eso ya comenzó a generar. Ya hay reacciones en las redes sociales y apenas está el conflicto a nivel de Rusia y Ucrania. Imagínense la desesperación, el miedo, el temor a que ya intervengan otras naciones en este conflicto. Entra un diálogo, sentarse a dialogar, y ahí tiene que aparecer un personaje clave. Claro. Así es. Que es el que va a dar las bases. Que es entre el que va a dar las bases. Y luego de eso se establece
este es el orden de acontecimientos. ¿Cuánto tiempo esto se desencadena? No sé. Hay que representación judía con su Mesiac y la representación árabe con su Mahdi, ¿no? O Mahdi. El Mahdi, sí. Y esa sería la guerra del Armagedón. Bueno, han estado también muy participativos en el chat nuestros oyentes. Nos dice, por ejemplo, Memo Meléndez nos dice, buenas noches a todos, muy buen tema a lo que está aconteciendo. Entendemos que no es la Tercera Guerra Mundial, pero podría ser una gran línea a seguir. Interesante tema. Hoy no lo es. Saludos desde hoy no México. lo es. Hoy no lo es. Hoy Puede no lo convertirse. es. Sí, por algo muy sencillo, y es que no son muchos países, Los países que implicados. están implicados. Solamente, bélicamente hablando, es Ucrania que está sufriendo los embates de Rusia. Mira lo que dice como aquí la cuando noticia. ha sucedido con Israel y Palestina, Claro, por ejemplo. Algo así. La OTAN anunció hoy viernes que ha empezado a desplegar elementos de su fuerza de respuesta en la parte este de la alianza. Es decir, por primera vez en el contexto de la defensa colectiva tras la invasión rusa a Ucrania. No debe haber lugar a malentendidos. Vamos a proteger a cada aliado. Ojo con esto que hacen ellos, ¿no? Ellos no pueden proteger a Ucrania. No puede. No pueden porque No Ucrania hacen no hace parte parte, de pero ese entonces trabajo. el pretexto o la razón para hacer el movimiento de tropas es proteger a los aliados cerca al conflicto, ¿no? Cada centímetro del territorio de la OTAN, indicó el secretario general aliado Jens Stoltenberg, al término de una cumbre por videoconferencias con los líderes de la alianza convocada en urgencia ante la agresión de Moscú a su vecino. Lo que sí hay que tener en cuenta es que desde la Segunda Guerra Mundial no había estado una situación tan tensa. Si bien han habido movimientos de bélicos, porque sí lo han habido con Saddam Hussein, con las Torres Gemelas, etcétera, pero actualmente como se está desarrollando esto, no, porque tanto la OTAN ha desplegado sus fuerzas como Rusia también ha mostrado toda su potencia militar y lo ha dicho, que es lo más importante, que a Vladimir Putin lo dijo, que donde intervengan más países no va a haber ningún ganador. ¿Qué quiere decir? Guerra mundial. Sí, Guerra indudablemente este conflicto tiene todos los ingredientes para desatar. Convertirse en Sí, eso. para convertirse en lo que es una tercera guerra mundial, sin duda. Ahora, ¿qué tanto uno se pregunta, qué tanto afectará un enfrentamiento a mayor escala a nosotros acá en América Latina? Pues todo, es un mundo globalizado. Nuestras economías no son economías independientes, están sujetas a economías externas. Y cuando hay un desequilibrio en la economía, en el dinero, eso afecta hasta cuando vamos a tomar un bus, cuando vamos a tomar el metro, cuando vamos a movernos simplemente Todo, para claro. comprar. De hecho, por ejemplo, en Colombia ocurre algo y todavía no se ha desatado un gran enfrentamiento mundial. Y es que los insumos, por ejemplo, para cultivar papa vienen de Europa del Este. Con la guerra, los insumos no están llegando y la papa hoy está la libra a 2.000 pesos. Clarísimo. Claro. Ahora, hay algo importante. Ahorita nos ponían un comentario de que, bueno, el título era amarillista por la Ajá. Tercera Guerra Mundial. Pero precisamente estamos hablando de eso, ¿no? No es amarillista porque estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial. Tampoco colocamos inició la Tercera Guerra Mundial. Vamos a hablar de la guerra mundial. Exacto. Y aquí lo importante es porque, bueno, mucha gente está diciendo, no, ya empezó, ya es el final de todo y nosotros lo que queremos es analizar qué tan cerca podríamos estar porque estos conflictos sí hacen parte de ese conflicto bélico a gran escala hacia el futuro. Porque esa guerra es por etapas. Lo hemos dicho varias veces en Descubriendo. Entonces, ¿cuál es la primera etapa de la Tercera Guerra Mundial? Los conflictos previos que vienen desde la Segunda. Es decir, por ejemplo, la Guerra Fría es un conflicto que puso en tensión al mundo y deja heridas abiertas. No, y nunca se sanó. Eso Nunca se sanó, terminó por eso. la Unión Soviética y ahora es con Rusia. Y ahora es con Luego Rusia, sí. la guerra contra el terrorismo, es decir, el conflicto de Palestina e Israel. Todo eso hace parte y va llevando al mundo a un punto de tensión máxima. Y este conflicto que estamos viviendo también hace parte de eso y esto es lo que puede hacia futuro terminar de prender la mecha. Pero hay una parte de la profecía que dice algo muy interesante, ¿no? En este contexto bélico, para lo que es una tercera guerra mundial en su máximo esplendor con bombas atómicas y destrucción total, esto que estaríamos viviendo, según lo que hemos interpretado muchas veces, no es lo que debería preocupar, entre comillas,
Lo que debería preocupar es el momento en que hay una paz mundial, porque lo siguiente a esa paz mundial sería el detonante absoluto del conflicto de las potencias con todo su armamento, es decir, todo lo que tienen. Y en el marco profético, pues dice que habrá esos tratados de paz, esos claves de convivencia, y que luego de eso habrá un traidor. Es decir, un mundo en paz, se solucionó lo de Ucrania, se establecieron, aparente paz. Lo que tú decías ahorita, llega un personaje que propone estatutos que se ponen en vigencia, como dice el séptimo tiempo, y un mundo en una aparente paz, ya con las tensiones totalmente aliviadas, y luego viene un movimiento de algún país que la profecía le llama el traidor. Y luego en el octavo tiempo, al comienzo, habla de que la piel amarilla el pacto no respetó. Se podría interpretar que es China, los amarillos. Entonces, la profecía nos coloca en una situación donde nos habla de conflictos bélicos, nos habla de tratados de paz y nos habla, según esa línea de acontecimientos, ¿dónde estaríamos? Podría ser el Aparentemente conflicto, podrían la ser primera los etapa. conflictos previos, Claro. que nos lleven a una pacificación, porque el mundo nunca ha estado en paz. Ahorita lo hablamos y Juan lo tocaba con la Guerra Fría, lo de Saddam Hussein. Desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido paz. Han habido permanentes conflictos cada tanto. Tiene que llegar de estos mensajes, que nos podemos equivocar, claro. Claro, según no esa, somos profetas. según esta visión tiene que haber una pacificación, no una desescalada global. Lo que... Sí, una paz, no un desarme, de que las potencias digan, bueno, listo, viviremos contentos y felices. No. Firmar nuevos tratados. Firmar tratados como se han hecho antes, pero estos sí aparentemente definitivos. Y hay un personaje que tiene que establecer eso. Por acá nos preguntaban que por qué Estados Unidos no aparecía en los mensajes proféticos del final de los tiempos. Bueno, sí aparece. En varias... En la que tocamos hace 15 días apareció. Sí, ¿no? En varios mensajes se le coloca el símbolo del águila. Sí. Del águila. Y el águila es un símbolo que ha representado muchas cosas en la historia, pero en el final de los tiempos principalmente representa a Estados Unidos. ¿No? Y en la psicografía que tocábamos de Parravicini hace 15 días con el tema Del demócrata. Del falso demócrata. El demócrata humilde. Y hablaba del oso que fingió amor. Rusia. Miren, aquí nos pregunta, ¿será la guerra, él es Memo Meléndez, nos pregunta, ¿será la guerra de Gog y Magog? En la interpretación de Gog y Magog, más se ajusta, en la interpretación que yo le puedo dar, al enfrentamiento entre las dos tendencias, judío y árabe. O sea, ya con el Armagedón, lo que desata el Armagedón es el enfrentamiento entre judío y árabe, que hasta ahora está, de acuerdo a todo lo que estamos viendo, un poco pacificado. De hecho, Jared Kushner ha adelantado muchas cosas sobre esto, ¿no? Recordemos que Jared Kushner volvió a ser candidatizado para recibir el Premio Nobel de Paz. Entonces, la respuesta sería, de acuerdo a esta interpretación, Gog y Magog corresponde más a los bandos que se forman entre y judíos. Mira que aquí nos dice Ángel Rodríguez, nos dice, ahora sí estoy confundido, compañeros. Si la Tercera Guerra Mundial no es el Armagedón, una no pudiera provocar la otra. Lo que nos pregunta Ángel. Bueno, según lo que nos está compartiendo nuestro compañero Neil, es que hay dos situaciones. El Armagedón, que vendría siendo ese conflicto entre árabes y judíos. Allí está el Armagedón, porque hay un conflicto más espiritual, por decirlo así, para la instauración de esas potencias, pero a nivel espiritual. Hay un Armagedón y hay un Armagedón. Son diferentes. Una es a nivel espiritual y la otra es a nivel bélico. A nivel bélico sí entra la Tercera Guerra Mundial. Parece que sí, adelante. No, lo que te iba a decir era que la confusión que de pronto tiene el televidente en este caso es con el tema de la Tercera Guerra Mundial y el Armagedón, ¿no? Uh-huh. Bueno, Se cree que es lo mismo. Se cree que es lo mismo. La Tercera Guerra Mundial vendría siendo, como bien decía Neil hace un rato, lo que abre la puerta a la instauración total del nuevo orden mundial.
¿ya? Y el Armagedón se viene presentando ya cuando ese nuevo orden mundial esté en función, instaurado y desarrollándose. tenga ya su líder o Exacto. su anticristo en este caso, ¿verdad? Así Y es. es esa confrontación entre árabes y Que judíos. ahí es donde se aplica Es una que aniquilación mutua de esos pueblos. hay una traición al acuerdo, o sea, al tiempo de paz acordado. Eso es. Es que el proceso, según lo que las profecías relatan, sucede de la siguiente forma. Por ejemplo, si vamos a Mateo 24, dice que habrá rumores de guerras y se levantará nación contra nación. Y dice, pero aún no es el fin. Ese levantar de nación contra nación es la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué no es el fin? Por lo que tú explicabas ahorita. La Tercera Guerra Mundial es un elemento importante para el sistema para instaurar el nuevo orden mundial presidido por el anticristo. Es un paso la Tercera Guerra Mundial. Y luego dice, más adelante dice en Mateo 24, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá un evento en Israel, en el tercer templo y todo esto, que va a desencadenar no solamente ese Armagedón, sino el movimiento de los elementos en el planeta. Es decir, la batalla final de Armagedón será ahí en batalla final, enfrentados desde que Jehová eligió primero a Abraham, tuvo sus 2 hijos, eligió a Isaac y luego tuvo más hijos, a sus 2 hijos Esaú y Jacob, y eligió luego a Jacob. De ahí viene el conflicto, y el conflicto final de toda esta historia de Ismael. Desde Ismael. eso, Más de atrás, Isaac, más atrás, Ismael. Isaac e Ismael, y Isaac, luego Ismael. con Isaac, que tiene sus 2 hijos, Jacob y Esaú. Es decir, un conflicto que se fue trasladando en generaciones. La batalla final será ahí. Dice los 9 tiempos, en el 8º tiempo, que los turbantes se vengan por 45 generaciones. Si echamos 45 generaciones al pasado, da cerca el tiempo ese de Isaac y Ismael. Entonces, esa es la batalla final de Armagedón, la final. No es una guerra mundial, sino que es una batalla entre 2 pueblos que han protagonizado la manipulación a la humanidad, porque, vamos a decirlo así, una tercera guerra mundial de estas potencias, quienes, si lo vemos así en 2 bandos, por un bando están los judíos y el otro están los árabes. Porque, por ejemplo, detrás de Europa y Estados Unidos están los judíos, y detrás de Rusia, China, están los árabes. Al final es eso. Entonces, lo que debemos marcar en los tiempos es que la Tercera Guerra Mundial, si bien es un enfrentamiento fuerte, duro, es controlado. ¿Qué es una guerra controlada? Una guerra que se miden sus efectos. Y es lo que Rusia está haciendo. Rusia, al entrar o pasar la frontera y entrar a Ucrania, mide bien hacia dónde van a caer sus misiles. Por ejemplo, hoy tomó control de Chernobyl. O sea, va buscando estratégicamente qué tocar. Y de alguna manera lo que buscan es reducir las bajas de civiles. Así es. Que el enfrentamiento sea centrado en los militares. Pero, de hecho, hay noticias aquí muy fuertes en la que dice, y hay que tener mucho cuidado con lo que circula en las redes ahora, porque pueden ser noticias falsas. Una barbarie en la guerra, no un aterrador momento en que un tanque ruso aplasta un carro con un civil adentro. Hay que comprobarlo, porque ustedes saben que también puede ser parte de la propaganda, pues para justificar desde Occidente hacia Rusia una respuesta contundente. Mira que aquí Eliana Vázquez nos dice, ya la enfermedad de moda pasó a segundo plano, ahora quieren seguir metiendo miedo con los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania. Acordémonos que todo esto, así como lo venía compartiendo nuestro compañero Salim, hace parte de la misma guerra, de la Tercera Guerra Mundial, pero por etapas. En este caso, muy bien nos lo dice Eliana, ya la enfermedad de moda pasó a segundo plano. Sin embargo, también hay una desestabilización muy importante a nivel económico. Lo decía Neil ahorita, las bolsas de valores están completamente colapsadas por la incertidumbre que hay en ello. Esto hace que los inversionistas detengan todo su movimiento económico y así se desplomen todas las acciones, y han habido pérdidas inimaginables. Eso va a afectar mucho, porque por ahí también leía otra pregunta, ¿cómo nos afecta eso a nivel económico aquí en Colombia? Pues si la inflación aquí en Colombia está como está ahora, imagínense cómo va a estar si esta guerra sigue, si esta incertidumbre sigue.
va a ser imagínate, mucho peor. Imagínate que el presidente Duque se escudó dentro de lo que está sucediendo en el mundo para también ocultar las embarradas. Las penurias que hay por aquí. La Tercera Guerra Mundial es algo que está tan controlado que yo diría incluso que la Tercera Guerra Mundial como tal, dentro de todo lo que engloba, comenzó hace mucho tiempo. Sí, claro. Sí, se había hablado, incluso nos podemos atrever que inició desde la segunda, y se potencializó en el tema de las Torres Gemelas. No, recuerden ustedes que el Papa Francisco en su visita a Cuba dijo que estábamos viviendo una tercera guerra mundial en etapas, y eso ocurrió en el año 2015. 2016 lo dijo en su visita oficial a Cuba, mencionando lo que tú estás diciendo. Y esos actores están allí, o sea, sabemos que China por un lado, Estados Unidos por el otro, ¿verdad? ¿Y hace cuánto comenzamos a escuchar esos términos de guerra comercial? Eso es una faceta de la Tercera Guerra. Eso es una faceta, claro. Miren, aquí nos preguntan ¿podrían hablar en qué consiste el Tratado de Minsk? Bueno, en el 2014 se desató la guerra entre Ucrania y los separatistas prorrusos en Donbass. Y desde ese entonces hasta hoy se ha denunciado el genocidio, la muerte, el ataque, en fin. Pero hubo unos acuerdos que se firmaron en Minsk. Minsk es la capital de Bielorrusia. Y allí firmaron, entre otras cosas, porque Rusia entró a apoyar a los separatistas rusos en el 2014, pero una de las cosas que pidió Rusia allí, en los acuerdos de Minsk, fue que Ucrania se mantuviese alejada de la intención de pertenecer a la OTAN. Por eso, Putin, ustedes escuchan decir que Ucrania violó los tratados de Minsk, que violó los tratados de Minsk, y lo violó. Así es. Pero, como mediáticamente no se explica, fíjate, la pregunta del oyente refleja lo que de Occidente se quiere, que no entendamos qué pasó en los tratados de Minsk. Y es muy fácil, usted entra a Google y digita Tratado de Minsk y le dice pues todo lo que se firmó. Entre eso, y una de las cosas que ha impulsado lo que está ocurriendo hoy es el tema de que Ucrania quiere entrar a la OTAN. Diciendo esto no se quiere decir de ninguna manera que estamos aquí pro Putin, ni mucho menos. No, porque así lo dice. Una realidad, exacto, es una realidad que no se muestra en los medios. Claro. La otra pregunta es, ¿esas sanciones no le afectarán en nada? Bueno, hay una noticia que se presentó hace poco de una expresión de Lavrov, el jefe de la diplomacia rusa, y que dijo que vengan más sanciones, porque según la versión rusa, eso les ha obligado a tener que ellos mismos ser autosuficientes. De hecho, todo el adelanto tecnológico es porque tecnológicamente tuvieron que mirar hacia adentro, ¿no? Pero no le creamos mucho a esa versión también, porque definitivamente el mundo como está necesitas a los vecinos. Y si los vecinos te dicen no te compro, no entras, no sales, te va a doler. Sí, evidentemente seguramente le afecte, pero hay que tener en cuenta que detrás de Rusia está China, que puede abrigarse. Es el mayor productor, pero a la vez el mayor consumidor. O sea que mira lo que pasa con el tema del gasoducto, del Nord Stream 2. ¿Ya? Entonces, ahora Alemania dice que no lo certifica, y dice no pasa nada, se lo vende. Se lo vendemos a los chinos. Yo se lo compro, no te preocupes. Ya firmaron un acuerdo para comprarle gas a China. Ya. Otra pregunta, está muy interesante. ¿Los movimientos de los elementos serían posterior a la Tercera Guerra Mundial? Sí. Sí, totalmente. Eso vendría siendo el ajuste definitivo por parte de las fuerzas de luz. Acordémonos que todo este tema de la Tercera Guerra Mundial y después lo que va a suceder con los judíos y los árabes, eso hace parte de la estratagema de la fuerza oscura que habita en el planeta Tierra. Ya eso va a generar una atmósfera de declive en todo el planeta, y es allí cuando intervienen estas fuerzas de la luz y se mueven los elementos. Claro, entonces los elementos ya es si hablamos de tres momentos: conflicto mundial, pacificación con el orden mundial y luego Armagedón. El cuarto elemento sería ya la justicia, claro, de los cuatro elementos. Sí, dice las 70 semanas que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Ese pueblo es el pueblo árabe con su Mahdi.
y dice que su fin será con inundación. Entonces ahí muestra el proceso. Lo último que sucede de ese conflicto es la inundación. Está hablando de aguas, de movimiento de los elementos, es lo que va a acabar con esa batalla de Armagedón. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Todos los momentos que estamos hablando, ¿no? Exactamente. Hay otra pregunta aquí. Nos dice Kevin Montes, la Biblia dice que será corta la guerra y corta paz, amigos. Habla de 3 años. Bueno, no, el tiempo de lo que habla la profecía es 7 años finales. Exacto, 7 Entonces, años finales. lo dividen en 2 periodos de 3 años y medio, o de media semana, como dice las 70 semanas, y la mitad de una semana será el gobierno del nuevo orden mundial con su anticristo. Lo dice que a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio y la ofrenda en el templo. Y la última semana es donde está el Armagedón. Ya cuando llega ese conflicto final, finalizando con el movimiento de los Yo en cuanto a lo que es la Tercera Guerra Mundial, lo veo como eso es una apreciación mía, lo veo como un conflicto corto. Hombre, con el armamento que hay hoy en día... Exactamente, por el tipo de armamento que se va a usar, pues no puede ser de ninguna manera una guerra como las de antes. De años, por ejemplo, las guerras 5 o 6 años. Claro. La Segunda Guerra Mundial duró del 39 al 45, 6 años. Bastante. 6 años. Mírate, ¿cuánto puede durar? Aquí hay otra pregunta. Puede ser, este es Luis Alberto León Quispe, ¿puede ser que esta sea la pequeña guerra que dejará las heridas abiertas para la Tercera Guerra Mundial? Lo sería si los líderes mundiales implicados en lo que está ocurriendo hoy se ponen de acuerdo y se pacifica todo. Entonces, no sería esto. Las noticias se hablan de las causas oficiales, hay unas que no son tan oficiales, y nos preguntan cuál sería realmente el trasfondo. Hay varias respuestas dentro del oficialismo, pero supongo que nos estará preguntando directamente cuál sería el trasfondo de esto que está sucediendo, este movimiento del sistema. Bueno, ya lo hemos comentado varias veces. Realmente aquí el interés no es económico, no es bélico, no es ni siquiera de territorio, eso es a su rey. Quiero referirme a eso, porque cuando tú dices ellos, uno podría imaginarse... que es Putin y Biden. No son ellos. No son ellos, exacto. O sea, quienes... la élite. Exacto, la élite es un conjunto de personajes que uno puede llamar tradicionalmente en los temas conspiranoicos como pues, los Illuminati y todo aquello. Los reptilianos. Exacto. Ellos manejan los hilos del mundo en el sentido de que a través de lo que se ha planteado en las sociedades van impulsando al ser humano y a los líderes mundiales a comportarse de una manera. Entonces, los líderes, Putin y Biden reaccionan de la manera en que el sistema acomoda las cosas. Es decir, ellos calculan cuál va a ser la reacción de Putin, cuál va a ser la reacción de Biden, cuál va a ser la reacción del presidente turco, del presidente ucraniano, y a partir de eso, ellos van logrando, lo que están por encima de Putin y los demás, van logrando que se vaya llevando a lo que ellos quieren. Y es a que el mundo sea conducido por su Mesías, por su Hijo, ¿verdad? No olvidemos esa parte, no es espiritual, porque espiritual tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Claro. La luz. Esa condición de manejo de entidades de la rebelión extraterrena que quiere coronar a su Mesías aquí. Entonces, todos estos países sirven para que eso ocurra en sus reacciones, como lo dice Daniel. Recuerden Daniel 7, si no estoy mal, dice que poderes tienen que caer. Poderes caen para que nazca un nuevo poder, el del cuerno pequeño, Israel. Entonces, ¿cuáles son los poderes que caen? Pues Rusia, China, Estados Unidos, que son simplemente instrumentos de ese poder oculto para presentar al planeta Tierra un control total a través de su Mesías. Es la estrategia que desde que llegaron aquí han implementado con el tema de establecer 2 bandos. Alguna vez hicimos un programa que le llamamos, pero ese fue en la radio, que le llamamos el bien y el mal, algo así. El yin y el yang. Y explicábamos de dónde provienen esas 2 fuerzas como estrategia para dividir a la humanidad, porque ellos utilizan una tesis, una antítesis para llegar a la síntesis. La síntesis en este caso, lo que explicaba Neil, que es coronar a su Mesías, a su elegido.
Y la tesis, desde el punto de vista occidental, sería Estados Unidos y Europa, la Unión Europea. Y la antítesis sería Rusia, China y todo lo que está de ahí para allá. Y del lado de ellos sería al contrario, ¿no? La tesis serían ellos y la antítesis sería Estados Unidos. Entonces es un juego donde no hay ni buenos ni malos, sino que es una misma organización actuando por un objetivo muy claro. Y un objetivo que lo vienen trazando desde que cayeron en la Atlántida, que alguna vez también hablamos de eso, cómo vienen enfrentados desde allí, que precisamente eso fue una de las causas que llevó a aquel continente a la destrucción. Las grandes guerras que entre estas dos razas se dieron. En esa época no era Rusia y Estados Unidos o Putin y Biden, eran entidades que gobernaban en cuerpo físico y que abiertamente pues combatían estas razas de una misma organización. Hoy en día se trasladó eso a un control a través de personajes a nivel político que cumplen sus órdenes, es decir, que entregaron sus espíritus a esta organización oscura y que esta pues les dio poder y autoridad para gobernar, pero tienen que al final sujetarse a ellos. Ese sería, digamos que, de las causas más profundas, ¿no?, que hay detrás de todo esto. Que esto no va a salir por los medios oficiales, por supuesto. Así es. Bueno, aquí hay una pregunta de Luz Marina Álvarez. Nos dice, buenas noches a la mesa de trabajo. ¿Creen ustedes que si esto de la Tercera Guerra Mundial se intensifica, puede haber una guerra entre Venezuela y Colombia, ya que son de diferentes bandos? Es probable. Todo es probable, más porque también en algunas psicografías Parravicini lo dejó como la Guerra del Caribe, ¿no? Ahí, y Nicaragua también. Y Nicaragua entra también en ese... Nicaragua mostró su apoyo a Rusia. A Rusia, exactamente. O sea que pertenece al bando de Venezuela, Cuba, Nicaragua. Son países prorrusos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta algo, ¿no? Esas ansias que tiene Estados Unidos por Venezuela son única y exclusivamente por su petróleo, por su suelo. Y es allí en donde han habido más conflictos, porque es sabido que Colombia pues es un aliado muy estratégico de los Estados Unidos y depende de lo que Estados Unidos diga y haga. Claro. Y es por eso que han habido muchas tensiones entre estos dos países pues vecinos. Hay una psicografía de Parravicini, ahora que tú mencionas a Parravicini, que podría estar mostrándonos no solamente el proceso actual, sino lo que podría venir. La psicografía tiene un texto que dice lo siguiente: la era atómica se acerca. Rusia ya juega con ella sin saberlo. Después de las guerras llegará y hará guerra. Y la guerra de guerras será fuego de fuegos. Es una profecía del año 1937. Entonces, si vemos aquí, muestra los pasos que se vienen dando. En este caso, el protagonista es Rusia, de esta psicografía, y dice que juega con la era atómica que se acerca. Claro, porque esto, por supuesto, pone en vilo al mundo a un enfrentamiento con estas armas. Pero dice que después de las guerras llegará y hará guerra. ¿Será que esa guerra que está haciendo puede ser esta? Y luego habla de una guerra de guerras será. Guerra de guerra es la tercera guerra. La tercera guerra mundial. Lo que aquí se puede entender es que hay guerras, que es lo que venimos hablando, previas, que van a desencadenar en una guerra total. Es probable que este conflicto sea una de esas guerras que anteceden y que obviamente deja esas heridas abiertas, a esa guerra de guerras, que será la última. Este comentario está bueno. Sí, buenísimo. El comentario de Dalcon Contreras: el arrebatamiento empezó en Colombia. El presidente Duque está arrebatado, no sabe para dónde ir. Tal cual. Está más perdido que para dónde. Fíjate que se viene hablando irónicamente de... Nosotros somos socios de la OTAN. No somos miembros. Somos una figura que se inventó la OTAN para meternos a nosotros. Así como Ucrania es socio de la OTAN, Colombia también es socio de... Entonces, Ucrania es un aliado estratégico. Aliado. Entonces, fíjate que eso llevaría, y es lo que se viene presentando, llevaría la condición de que Colombia coloque en algún momento ayuda militar, soldados, carne de cañón. Y nosotros tenemos un problema grave interno. Fíjate que en estos días estamos en paro armado de la guerrilla del ELN y no hemos podido controlar eso. Nuestro propio territorio. A Rusia, y ahora pensando en Ucrania y no Rusia. Es nada. Un mismo batallón del ejército también hace 2-3 días se levantaron allá a palo y a puño entre los mismos militares.
Es decir, la tensión interna que tenemos con los militares y la situación del país no está para nada agradable como para exportar carne de Poco cañón, tenemos como bien que lo hacer decía. por allá. Nada, Un tenemos Un que ir a saludo hacer. y agradecimiento a Rubén Hernández, Isabel Jaunte por sus aportes también en el super chat. Muchísimas gracias. Bueno, hay muchos comentarios. Dice, el arrebatamiento ocurre cuando despertamos y nos damos cuenta que nos han engañado y albergamos a Cristo en nuestros corazones sin religiones falsas y falsos espiritualismos. Así es. Y por acá nos preguntan, ¿con Petro seguirán siendo socios? Bueno, no se sabe. Primero hay que Lo más ver seguro si es que queda, sí. si queda Socios Petro de la OTAN. Primero hay que esperar si finalmente queda Petro y luego ya pues él mostrará Bien. su verdadera cara cuando esté en el poder. Los presidentes lo que saben hacer es caso. Exactamente. Nosotros a veces sentimos esperanza en que llegue alguien y ese alguien cambie absolutamente el orden de las cosas como está estipulada. El que lo intente hacer se va a meter en un grave problema. Que se agarre, sí. Que se haga. Mira, aquí nos preguntan, ¿qué papel podrá tomar la India como potencia nuclear, ya que ese país casi nunca se menciona? En los 9 tiempos, en el marco de la Tercera Guerra Mundial, se habla de que los del rostro cobrizo atacan también, creo que menciona así. Quiere decir que será uno de los países involucrados en ese conflicto global. Fíjate que uno analiza lo que estábamos hablando antes de comenzar el programa, ¿no? Los del rostro cobrizo. Esto que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania y la OTAN y tal, puede ser lo que desencadene que otras potencias, otros países se atrevan a dar pasos que anteriormente... Desafiantes. Exactamente. Por ejemplo, China con Taiwán. Claro. Está viendo que hay una debilidad por parte de la Unión Europea, por parte de Estados Unidos también. Y puede pensar que este es el momento indicado. India también tiene un conflicto Con fronterizo. en Cachemira. Exactamente. Entonces también puede ser otro momento. Guerras de guerras. Guerra aquí. de guerra. O sea, pueden desatarse varias guerras por este Ese es conflicto en el que estamos ahora. El escenario perfecto para la paz. Porque O sea, por más que Estados Unidos y la OTAN sean potencias, no tienen la capacidad de estar en todos los sitios al mismo tiempo. Así es. La guerra mundial entonces sería una suma de guerra de guerras. Sí. Podría ser. Podría ser. Mira lo que dice el séptimo tiempo, para ser como más exacto en lo que venimos relatando. Dice, el gran continente es ahora un cementerio. La Italia y la Galia aliados y sin suerte. Castilla también. Caen los bastiones, se realizan alianzas, los gobernantes muy ocupados en la guerra, los de rostro cobrizo atacan ganando Ahí está también. también. El oso y el águila, zapato y la flor. La coraza, Zapatos de Italia. Exacto, Flor Francia. Flor Francia. La coraza y el perro juntos deben La ganar. Unión Europea. La Unión Europea. La Unión Europea, ahí está. Eso es. Y Completamente. menciona la India. Esos son los aliados y las potencias que entrarían en este conflicto. Esta es la profecía que está en el libro El Contacto de Enrique Castillo, ¿no? Enrique Castillo, mi gran Y alborado fíjese humano. cómo esa profecía tiene un alto nivel de cumplimiento, de certeza de cumplimiento. No, y lo que Lo viene pueden relatando descargar en es la eso. página, está todavía, Sí, ¿no? sí, en la claro, ahí biblioteca está. de RCPC. RCPC. Nos dice Rubén Hernández, muchas gracias muchachos, soy nuevo escuchando sus investigaciones. Isabel Juante, somos muchos en el chat, den like por favor. Si todo lo que estamos allí damos un like, impulsamos fuertemente el programa para que sea recomendado y pueda ser escuchado por otras, visto y escuchado por otras personas. Enrique Quique dice, los países árabes y musulmanes, ¿qué papel jugarían? Bueno, ya creo que lo hemos explicado, ¿no? Sí, sí. Realmente ahí, en el marco de ese conflicto bélico, ambas razas, judíos y árabes, están detrás de las grandes potencias. Porque, por ejemplo, Irán, Palestina, Irak, son todos aliados de Rusia, de China, y son enemigos de Estados Unidos. Y por el lado de Estados Unidos está detrás Israel. Entonces, ellos tienen el papel de, detrás de bambalinas, mover todo el juego de ajedrez para al final ellos disputarse el control del mundo, y ellos son los que librarán la guerra final de Mejido. Mire lo que dice El presidente de Ucrania es judío, ¿no? Zelensky. Sí, es judío. Él es judío. sabe. Sí, Suena, es suena. judío, es judío. No, es judío. Sí, Sí, es judío. Ah, bueno, no Confirmado, Sí, Zelensky. confirmadísimo. Es judío. Ah, interesante. Bueno, con razón está del lado De hecho, en Ucrania Estados hay una gran colonia sí, una judía. colonia judía enorme. De hecho, se habla de una corriente neonazi
Sí. Pero es como contradictorio, ¿no? Una cosa con la otra. O querer hacer con el otro lo que hicieron con ellos en la Segunda Guerra Mundial. Sí, eso no me encanta. Raúl Guerra dice, ¿no les parece interesante que México se muestre neutral? Hombre, sería interesante que los países latinoamericanos no se metan en ese cuento, ¿no? Sí. Para no entrar en el ojo del huracán. Es mejor estar quietecitos y bajo perfil. Pero los pasionamientos políticos llevan a nuestros líderes a abrir las bocas y a meterse en protagonismo. Maduro y Petro son de los Illuminatis o de los Oscuratis. Ellos no tienen todavía la suficiente charretera como para estar tan alto. No pertenecen a ese linaje. No tienen el talante ni para entrar en sería uno de los más desventajados. No, son marionetas. Estos presidentes... Eso sí dan la talla. Son marionetas. Hacen caso. Y ya. Germán Rodríguez nos dice, ¿en qué momento estarían los lugares de remanente? Esta pregunta es muy importante, porque ante toda esta atmósfera de conflicto, la profecía advierte y nos da la esperanza del qué hacer con este tema de los remanentes. Los remanentes están escritos en el libro de Enrique Castillo Rincón, ya existen. Hay varios aquí en Latinoamérica y también en otras partes del mundo. Esos remanentes van a ser van a recibir gente cuando sea el momento necesario. Dice ahí en el mismo libro de Enrique que habrá gente que bajarán de las montañas, es decir, de esos remanentes, a dar la voz de alerta para poder acceder a esa porción de tierra que está preparada para este Pero este sabes gran que, conflicto. Juan, de acuerdo a lo que una vez estudiamos, porque hicimos un programa no hace mucho, de eso, hablamos de los remanentes, y ahí hacíamos una conclusión leyendo el libro Gran Alborada Humana de dos espacios o lugares distintos, pero que buscan un mismo fin. Ante lo que viene, que es crisis económica, porque entre más cruda se haga una guerra de carácter mundial, más cruda van a ser las consecuencias económicas, y lo que más se va a sentir en una crisis económica es el hambre. Ante eso, nosotros explicábamos en ese programa la necesidad de que cada uno de nosotros aprenda a cultivar, es decir, en nuestros propios lugares, en nuestros propios campos, tener un plan de supervivencia para atender de buena manera lo que puede pasar en este mundo para estar salvaguardarnos nosotros. Sí. Pero cuando ya se habla de otro espacio, que fue el que mencionó Juan Manuel, remanentes. Por eso a mí me gustaría siempre hacer la diferencia entre la finca que yo acondiciono para comer en momentos de crisis, y otra cosa es el remanente como lugar especial preparado por civilizaciones que no son de aquí. Esas son dos dimensiones muy distintas, porque al primero, pues nosotros estamos llamados a construirlo. El que sea prudente, que compre tierra y que siembre. Y podemos acceder actualmente. Y podemos hacerlo todavía, como ya mucha gente lo está haciendo además. Gente que sabe de esto y hay gente que no sabe, pero entiende que hay que hacer eso. Lo otro es que en el momento de los profundos cambios que el planeta Tierra realizará como parte de su justicia para depurar de su superficie este orden de cosas oscuras, ahí se necesita lugares de vibración y dimensión diferentes, con una tecnología diferente, y esto es a lo que los pleyadinos se refirieron a 12 remanentes, si no estoy mal, ¿no? Sí. A esos lugares se llegará para salvaguardar a la raza humana. ¿Cuáles de esos dos momentos o tiempos o lugares hoy estamos llamados a atender? El primero, si usted tiene una finca, preocúpese Depende más de nosotros. Claro, depende absolutamente de nosotros. Sí. Porque imagínense por un momento, vamos a poner aquí un ejercicio, si la papa sigue subiendo, si la carne sigue subiendo, si el huevo sigue subiendo, si todo sigue subiendo, o sea, la carestía aumenta, el desempleo aumenta, ¿cómo comemos? Complicado. Lo que produzca la tierra, lo que nosotros mismos produzcamos. Entonces, eso será una herramienta de supervivencia por las acciones negativas que hace la otra fuerza, desatando su guerra mundial para un orden mundial, y nosotros para salvaguardarnos y tener, pues, lo más importante en este momento, que es comida.
Yo añadiría, Neil, a todos esos comentarios que has hecho ahora, como remanente también lo que es el corazón del hombre, ¿no? El primero, ¿no? O sea, el primer remanente. Sí, el primer remanente, porque sin duda ante esta situación que estamos viviendo y lo que se viene, que Sí. no tenga una condición o alcance una condición lo suficientemente amplia como para percibir su corazón como un refugio. Miren, eso que tú acabas de decir me hace acordar de algo, ¿no? Y yo lo advertí esta mañana en las noticias. En estos días vamos a ver noticias de todos, de todo. Cierta, falsa, medio no que sé qué. Los líderes mundiales utilizarán lo que utilizaron, por ejemplo, para el COVID y generar un efecto en la gente. Eso lo van a hacer otra vez. Es decir, que además de esa guerra que nosotros vemos, hay una guerra en el pensamiento. Ya la estamos viviendo con el tema del COVID. Una guerra del pensamiento. El campo de batalla ahí es la mente. Entonces ahí es donde aparece lo que dice Ronald. El primer refugio de supervivencia es interno. O sea, cómo yo me desarrollo internamente para tener un equilibrio mental y emocional a pesar de todas las cosas y bombardeos que vamos a recibir. Porque si no, por ejemplo, los Estados Unidos o Rusia querrán que tomemos bando y pensemos como ellos quieren. Claro, la división ideológica que hablan los Hopi también. Correcto. Entonces, este tipo de programas, bueno, es la intención nuestra, ¿no? Ojalá logremos siquiera algo. Pero este tipo de programas y lo que ustedes a nivel individual puedan lograr, que sea de ubicación interna. Es decir, que esto no sea nada más para saber qué está pasando, sino para que nos ubique adentro, para que desarrollemos algo muy importante, que incluso la profecía de los 9 tiempos lo dice, y es la prudencia. ¿La prudencia qué significa? Darle a las cosas su valor real, ni tampoco despreciarlo, que no nos adelantemos a algo que en el momento no es, por fanatismo o por miedo. La prudencia es el resultado de como capacidad que nosotros tengamos para entender lo que ocurre y entender lo que hay dentro de nosotros. Eso en este momento es fundamental, porque si no, cuando por ahí suelten una bomba, vamos a pegar el grito, ¡ah! Sí. Descontrolados, ¿no? Claro. Y si estoy descontrolado, imagínense lo descontrolado que será mi hogar, mis relaciones interpersonales. Es decir, eso que está ya en guerra externa se lleva a una guerra interna. ¿Cómo estoy yo en paz en medio de un mundo en caos? Desarrollo interior. Es la única. Es la única. ¿Ya? Entonces, los mensajes espirituales que nos han dado, hombre, aprovechémoslos, estudiémoslos, interioricémoslos, busquemos la paz, busquemos la tranquilidad en medio de un mundo que está buscando, como le decía hace un momento un oyente, ¿no? Que estemos en una condición y vibración de miedo y de terror. Sí, bueno, ya hemos llegado al final. Por acá nos hacen otro aporte, en este caso Anabel Sánchez Lares en el superchat. Muchísimas gracias. Recuerden que estamos... Ya nos dijeron guapos. Saludos, muchachos guapos. Sí, gracias. Tienes que ajustar tienes que ajustar un poquito el zoom para que de pronto nos está viendo borroso. Sí, no, decía que con esos aportes nos ayudan mucho para el tema de la visita a Argentina que tenemos programada. Ya abrimos la vaquita, ¿no? Ya estamos metiendo la vaquita y con esos aportes en el superchat nos impulsan y nos ayudan muchísimo. Y bueno, ojalá pueda ser una realidad si Biden y Putin lo permiten. Porque está la cosa, muchachos, si nos están viendo, tómense un café, por favor. Y hombre, desen pasito. Pero bueno, no, ahí estamos trabajando para eso. Ese es el objetivo para este año. Y bueno, con el apoyo de todos lo vamos a conseguir. Así que muchísimas gracias de corazón. Muchachos, un mensaje final ya para despedir. Bueno, Nuestro invitado desde España, tío. Yo comenzaría, diciendo que hay que estar atentos a lo que está ocurriendo, atentos a cómo se van desarrollando estos acontecimientos que estamos viviendo ahora. Y destacaría mucho lo que dijo Neil lo último, ¿no? De ese refugio en el corazón. Eso es lo que más hay que trabajar. Hay que estar más pendiente a eso, incluso que a las noticias que estamos viendo, ¿ya? Porque ya sabemos que eso, de todas formas, es inevitable que ocurra. Viene porque viene. Viene porque viene, exactamente. Entonces, entre más trabajemos en nosotros mismos, mejor preparados vamos a estar para cuando las cosas realmente empiecen a ponerse feas. Más crudas, ¿no? Exactamente.
No, definitivamente, siguiendo ese orden que nos está compartiendo nuestro compañero Ronald, debemos también ser muy objetivos en la parte de informarnos, porque realmente estamos en una era donde la desinformación hace que la información parezca real, y de esa manera nuestro pensamiento también se afecta, y allí pues todo lo que interviene eso o afecta en nuestro interno toda esa desinformación. Entonces, ser muy objetivos a la hora de leer, de escuchar noticias, y también lo más importante de todo es seguir investigando, seguir analizando toda la información para saber en qué momento nosotros debemos tomar las decisiones. Es importante, y esto yo creo que lo hemos dicho en muchos programas, seguir las recomendaciones que nos dieron, ¿no? Si tenemos la posibilidad, tenemos una tierra o tenemos la posibilidad de comprarla, hagamos el ejercicio, porque allí también nosotros estamos asegurando o haciendo ejercicios de supervivencia que nos van a ayudar en los próximos momentos que se vienen. Jesús dijo una frase con la fuerza y contundencia del Cristo, ¿no? De la esencia interior, que es algo para forjar en todos, ¿no? Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo doy la paz que yo entrego no es como la paz del mundo. La única forma en que nosotros podamos hacer construcción de la paz es en la forja del Cristo interior. La única. Es la única. La paz verdadera. Que no es la paz de los acuerdos estos militares y todo este cuento. Sino es ni la paz, hermano. No, la paz del mundo es un preparativo para la guerra. Por acá Osiris nos hace su aporte en el superchat. Osiris González nos dice: para la vaquita. Muchísimas gracias. Ya hicimos el chonchito, aquí le hicimos el chonchito, y ahí vamos metiendo lo que vayamos recogiendo. Exacto, muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos. Esperamos que con este programa, con sus aportes también en el chat, y ahí pues fuimos desarrollando la temática junto a ustedes, hayamos tenido un poco más de respuestas, un poco más de claridad en lo que viene sucediendo. Recuerden que, lo decía Ronald ahorita, ¿no? Esto tiene que suceder porque fue anunciado. Cada paso que va dando la otra fuerza fue denunciado en la profecía para que como humanidad nos ubiquemos y sepamos qué hacer. Y en ese proceso es que debemos estar. En este momento, nuestros compañeros lo decían, ¿no? El desarrollo interior es de vital importancia, porque eso es lo que nos va a mantener serenos en una situación de caos y de guerra. Y también lo que podamos hacer físicamente, ¿no? Con el tema de los alimentos. Así que bueno, eso es lo que hemos querido compartir. Hay que seguir atentos, hay que seguir informados, pero sobre todo saber filtrar la información. No creamos todo lo que dicen los medios, y tampoco todo lo que se publica por redes sociales, porque bueno, hay de todo. Entonces, prudencia. Exacto, la prudencia es importante. Bueno, sin más, nos estaremos viendo. Gracias a Santiago detrás de controles ahí en la producción. Un fuerte abrazo para todos. Nos estaremos viendo el próximo viernes con otro programa. En este caso, el formato de Descubriendo. Pronto volverá el formato de debates, también el de invitados, pero bueno, estábamos en el proceso de adecuación y todo aquello, y por el momento estamos haciendo estos formatos nada más. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Chao. Descubriendo.